Rafael Fernández Flores es doctor en ciencias, trabaja en la UNAM. En el año 2015 publicó su libro Derrotar a la ignorancia como en el juego del maratón. Esta obra se divide en dos partes. En la primera nos habla de las pseudociencias, las charlatanerías y las supersticiones. En la segunda parte nos habla del conocimiento científico. Voy a leer un texto de la primera parte. En este se refiere al fraude de los detectores moleculares GT200. El texto se llama La misma gata. En el primer capítulo de su libro Magos, Gurús y Sabios, Henry Brock habla de los saorís y los radiestesistas, es decir, esas personas que dicen poder encontrar corrientes de agua subterráneas, yacimientos de metales o hasta personas desaparecidas, mediante detectores de las buenas o malas vibraciones que emanan de los objetos. Los detectores suelen ser varillas de metal que usan como antenas, horquillas de madera o péndulos, cuyos cambios en los periodos y formas de oscilación indican la cercanía del objeto buscado. En el libro, Brock relata el caso de Yves Rochard, autor de una teoría acerca de la razón por la cual las varillas y sensores del Saori detectan variaciones del campo magnético local que a su vez son producidas por la presencia de los objetos que se buscan. Con gran paciencia y meticulosidad, Brock cita varios experimentos para tratar de confirmar los resultados encontrados en los experimentos de Rochard. Narra, por ejemplo, los trabajos realizados por 5 estudiantes en la Escuela Superior de Hidráulica y de Mecánica de Grenoble, a principios de 1993, tratando de reproducir bajo condiciones controladas los resultados atribuidos a los saorís. El resultado fue que no pudo demostrarse la percepción de la radiestesia. Brock refiere también los experimentos llevados a cabo por 2 estudiantes de maestría en física. En todos los casos se tomaron todas las precauciones para evitar sesgos voluntarios o involuntarios en los resultados. La conclusión fue que no existía tal fenómeno de percepción de radiestesia. Cuando leí el libro de Brock no presté mayor atención al tema de la radiestesia, pero algún tiempo después, en una reunión de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia, SOMEDICIT, escuché la plática de Luis Mochán acerca de los detectores moleculares GT200 y me quedó claro que se trata de las antenas de los saorís traídas a la posmodernidad. En una nota a pie de página explica que Luis Mochán es investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM en el estado de Morelos, se dedica al estudio de las propiedades ópticas de la materia y es también un entusiasta divulgador de la ciencia. Vuelvo al texto principal. Yo, que ignoraba toda la historia después de la conferencia, me había quedado con la idea de que se trataba de unos espejitos vendidos a las autoridades mexicanas para el combate al narcotráfico. Afortunadamente, Mochán, en el curso de su presentación, había dado un vínculo para consultar un artículo que él había escrito sobre el tema. Fui a leer el artículo y me llamó mucho la atención que ese mismo tipo de detectores lo había comprado la patrulla fronteriza estadounidense para detectar migrantes. Vale la pena que me detenga un poco para explicar cómo se supone que funcionaba el detector. Tenían unos chips intercambiables, según el objeto o persona que se quisiera detectar. El chip para la detección de migrantes se fabricaba con la foto de algún mexicano que se fotocopiaba y se velaba mediante un proceso reiterativo. Una vez ennegrecida totalmente, la imagen se colocaba entre 2 placas delgadas y ese era el chip. Otro tanto se hacía para detectar, por ejemplo, droga. Se sacaba la foto de la mata y se aplicaba el mismo procedimiento. Me he detenido en esta parte porque me parece interesante relacionarlo con lo que dice Levi Strauss en El pensamiento salvaje acerca de las analogías que llevan, por ejemplo, a pensar que comer el corazón de un animal salvaje y poderoso nos hace adquirir su valentía. Por lo menos me gustaría pensar que un pensamiento de este tipo es el que motiva el método para la creación de los chips del detector y no únicamente el propósito de envolver la vieja vara del saorí en un lenguaje tecnológico que le dé verosimilitud a su eficacia. Volviendo al texto de Luis Mochán, leí ahí que otro connotado miembro de CSI, el mago James Randi, con quien tuve la suerte de conversar en México cuando vino invitado por la versión mexicana de Psycho, había desarrollado una serie de pruebas del estilo de las que antes o después, no lo sé, hizo Brock. Los resultados de Randi fueron similares. Cuando se controlan bien los experimentos, el resultado de la percepción por radiestesia no es más atinado que lo que puede deberse al azar.
Los resultados obtenidos por los experimentos de Randi llevaron eventualmente a la prohibición de la venta de esos aparatos en territorio estadounidense, excepto como instrumentos de diversión. Cita Mochan un hecho adicional que me parece muy importante. La compañía tuvo que devolver lo que había cobrado por los detectores. Pero en el mundo globalizado del siglo XXI, la prohibición de venta de estos detectores en Estados Unidos no impide su venta en otras partes. El negocio se trasladó a Europa. Desde Gran Bretaña se comercializaron equipos de este tipo a otros países como México, Irak y Tailandia. No solo esos países han sido sorprendidos por los adivinadores de la varita mágica. El premio Nobel de Física George Charpak y el físico escéptico Henry Bock refieren en su obra Vuélvanse brujos, vuélvanse sabios, el caso del ejército estadounidense que para conocer la ubicación de los submarinos alemanes durante la Guerra Fría recurrió a adivinos que paseaban su varita mágica sobre los mapas. Los soviéticos respondieron montando un programa de investigación de fenómenos paranormales y telepatía en el que participaron científicos como Leonid Pliuch, exiliado tiempo después en Francia, y quien documentó su participación en ese proyecto en sus memorias tituladas En el Carnaval de la Historia. La historia de la compra de los detectores por parte del gobierno mexicano puede tener sus puntos positivos. Por ejemplo, que manifiesta el deseo de contar con herramientas tecnológicas para el combate al crimen organizado, pero también tiene uno muy negativo, y es la falta de rigor científico en el análisis del funcionamiento de instrumentos que en realidad son la misma gata que la varita para buscar agua del Saorí, pero actualizada a la versión 2.0. En este caso y en el de la PACA, las autoridades del país se han visto sorprendidas. Lo paradójico y patético es que en un caso fue por usar métodos no científicos y en el otro por tratar de usarlos. Moraleja, no todo lo que brilla es ciencia.